Todos aquellos que nos van a estar escuchando, acá la palabra de Dios. Nosotros somos misioneros apóstoles de la palabra, de acá de Dallas, Texas. Y una vez más vamos a compartir un tema buenísimo, de mucha bendición para todos aquellos que nos escuchen, aquellos que se van a conectar, pues bienvenidos. Aquellos que nos van a escuchar por YouTube en un futuro, pues bendiciones. Me presento, mi nombre es Lee García y mi hermano Juan Manuel Rodríguez. Sí, nosotros somos misioneros apóstoles de la palabra. Entonces, hoy el tema que les traemos, que vamos a compartir con ustedes, es el tema de la Eucaristía. ¿Por qué la Eucaristía? Porque es un tema muy importante para nosotros dentro de la Iglesia Católica. Muy importante porque si sabemos, nos damos cuenta, o estudiando la Biblia, que es un medio de salvación que Jesús le da a su iglesia, que Jesús nos deja para la salvación nuestra, para la salvación de todos aquellos que quieran tomar este sacramento, que quieran pues llegar a los pies de Jesús, ¿verdad? Porque pues Él nos invita a que lleguemos a Él. Entonces vamos a comenzar por ahí con una cita bíblica para ir avanzando. Vamos a compartir desde el Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice en el Antiguo Testamento? Ya algo prefigurado, algo de lo que iba a hacer, pero que todavía no era, ¿verdad? Una figura de Cristo, una figura de la Eucaristía en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar unas citas bíblicas del Antiguo Testamento y luego nos vamos al Nuevo Testamento. ¿Qué ya nos dice el Nuevo Testamento? ¿Qué nos dice ya nuestra madre iglesia ya dentro del cristianismo, dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que sabemos que Jesús funda una iglesia, que ese fue el tema pasado. Jesús funda una iglesia, a esa iglesia le entrega los medios de salvación. Entonces nosotros, si estamos en esa iglesia, pues por lo tanto somos partícipes de esos medios de salvación. Vamos a leer por allá en Éxodo capítulo 24 versículo 6 al 7. Vamos a mirar ya una prefigura de la Eucaristía. ¿Qué es lo que nos dice allá la alianza que Dios tiene con Moisés, o Moisés con Dios? Esa alianza que en el Nuevo Testamento también se vuelve a hacer con su nuevo pueblo, que es pues ahora la Iglesia Católica, nosotros los cristianos. Vamos a leer Éxodo capítulo 24 versículos 6 y 7. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas. La otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Fíjese, aquí algo bien importante. Me gusta la parte, ¿verdad?, donde dice que Moisés se levantó, agarró el libro y leyó delante del pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? Un pueblo creyente, un pueblo convencido, un pueblo obediente a Dios. Entonces ahí miramos que Moisés se levanta, dice, agarra el libro, lee el libro y vamos a mirar qué es lo que hace. Entonces ahí miramos la obediencia de aquella gente del pueblo de Israel. Miramos la obediencia. Entonces vamos a mirar, pero aparte de la obediencia, vamos a mirar qué es lo que hace Moisés después de que lee el libro. Sí. Entonces Moisés tomó la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros. Fíjese, después que lee el libro y que lo lee frente del pueblo, toma la sangre y le dice al pueblo, la rocía en el pueblo y dice: esta es la alianza que Yahvé ha hecho con nosotros. Sigue. De acuerdo con todas estas palabras, Moisés subió con Aarón
Nadab y Abiú, acompañados por 70 ancianos de Israel. Bueno, ya después, ahí miramos que ya Moisés sube con estos hombres, estos personajes, sube al monte, pero lo que nos interesa mirar es la figura de la alianza en el Antiguo Testamento, que ya Dios con Moisés hace esa alianza y el pueblo dice: obedeceremos a esa alianza de Yahvé o de Dios con nosotros. Entonces ahí a lo que llegamos es que hay una alianza entre cuando rocía la sangre en el pueblo, hay esa alianza. Ahora vamos a mirar en el Nuevo Testamento cómo esa alianza ya no es sangre, porque aquella era sangre de animales. Aquella no era sangre de acá como en el Nuevo Testamento, que ya es la sangre de Cristo, la sangre que nos quita el pecado, la sangre que nos salva, la sangre que Él derrama en la cruz para la salvación de nosotros. Esa sangre de la cual Moisés habla ya en el Antiguo Testamento, en Éxodo, esa sangre era de animales. Por ejemplo, ustedes pueden leer en ese Éxodo 24, del 1 o del 2 al 7, y allí van mirando, ahí van analizando de qué sangre habla, que era sangre de animales, no era la sangre como la de Jesús, que ya en el Nuevo Testamento ya es la sangre de Jesús que nos da la vida eterna o que nos salva, que tenemos que participar de esa sangre de Cristo. Por ejemplo, vamos a leer San Lucas capítulo 22 versículo 19 y 20. Por ejemplo, en 1 Corintios, esa no la vamos a leer, pero me encanta porque ahí miramos cómo dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:16. Dice la Biblia: la copa de bendición que bendecimos no es la sangre, no es comunión con la sangre de Cristo. Entonces ahí San Pablo ya nos está diciendo que esa copa que el sacerdote dentro de la iglesia bendice para el pueblo con la sangre, dice, no es comunión con la sangre de Cristo. Para todos aquellos que participamos de la Eucaristía, que tenemos esa dicha de participar de la Eucaristía, de ir a la Santa Misa el domingo, de tener el honor, el privilegio de comulgar, de ir a la presencia real de Cristo, nosotros estamos haciéndonos uno con Cristo. Por eso ahí dice, no es comunión con la sangre de Cristo. Entonces miramos que cuando nosotros comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, nosotros nos hacemos uno con Cristo, y eso es lo que nos da la salvación. Y eso, y pues claro, los otros sacramentos, por supuesto, pero este es un medio bien importante que, siendo católicos, siendo verdaderos cristianos católicos dentro de la iglesia, no podemos vivir sin el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la confesión. Confesión y Eucaristía tienen que ir juntos. De otra manera, si no tomamos esos dos sacramentos, si no los practicamos, si no los estamos llevando a cabo, no estamos obedeciendo a lo que Jesús nos dijo, entonces andamos mal como católicos, porque esos son medios de salvación que Cristo le deja a su iglesia y que por lo tanto nosotros como católicos debemos obedecer. ¿Por qué? No porque lo dice solamente el Papa o lo dice algún obispo, no, porque está fundamentado en las Escrituras, que si usted y yo comemos de ese cuerpo y de esa sangre, nosotros tenemos vida eterna, igual como dice San Pablo, que la que acabo de leer, ¿verdad? Que es una comunión con Cristo. Vamos a leer San Lucas capítulo 22 versículos 19 y 20 para aclarar, o más bien para comparar, que en aquel tiempo, Antiguo Testamento, era sangre de animales, una sangre que no llevaba a la salvación, pero aún así tenía un pacto, una promesa, que si el pueblo de Israel cumplía ese pacto, esa promesa, pues estaba en obediencia a Dios. Vamos a leer en el Nuevo Testamento qué nos dice ya acerca de la Eucaristía, acerca de esa comunión con Cristo
que usted y yo, si somos católicos, debemos de ir a la Eucaristía, a comulgar, a la Santa Misa, todos los domingos y, si fuera posible, todos los días. Sí. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que se derramará por vosotros. Escucha, lo mismito que allá con Moisés en el Antiguo Testamento, derrama Moisés la sangre al pueblo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaba con aquella sangre? Que no los llevaba a la salvación. ¿Qué pasa con la sangre de Cristo hoy? Después de haber cenado, dice, de igual manera tomó la copa, la bendijo y dijo: esta es la sangre de la nueva alianza. Entonces ahí miramos que hay una alianza ya en el Nuevo Testamento con la sangre de Cristo Jesús. Por eso, si ahorita vamos a mirar en San Juan, no lo vamos a leer todavía, en San Juan, como San Juan en el capítulo 6, que lo pueden leer ustedes en sus casas cuando puedan, tengan tiempecito. Lean el capítulo 6 de San Juan, todo, principalmente por ahí del 27, 28 en adelante, cómo Jesús va hablando de ese cuerpo y esa carne y esa sangre de Él, que el que beba y coma de esa sangre tendrá vida eterna. Y lo va repitiendo de diferentes modos y muchísimas veces. Entonces, ahí es lo que es, base a eso, es donde la iglesia dice: esto es un medio de salvación. ¿Por qué? Porque son palabras de Jesús. Otra, porque está fundamentado en las Escrituras. Entonces, ahí miramos qué importancia tiene ir a la Eucaristía. ¿Qué importancia tiene ir a la Eucaristía? Repite el 20. Vamos a repetir el versículo 20 de mismo San Lucas 22. 19 y 20, pero el 20 es donde me gusta mucho, porque fíjense la comparación. Antiguo Testamento, una prefigura, una figura de la nueva alianza que no era la verdadera. Ahorita vamos a mirar. Sí. De igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que se derrama por vosotros. Sí. Sabed que la mano del que me entrega está aquí conmigo sobre la mesa. Hasta ahí. Entonces, ahí es, en este capítulo, en este versículo, es también donde establece el orden sacerdotal. El orden sacerdotal, donde les dice: hagan esto. O sea, es una orden al sacerdote. Porque hay mucha gente por aquí, por allá, protestantes principalmente, dicen que no, que solamente Cristo es sacerdote, sumo sacerdote, y no hay otro. Y que a veces que meten a Melquisedec, por allá si lo miramos en Génesis 14, 18, donde que Melquisedec, rey de Salem, que ofreció pan y vino porque era el sumo sacerdote del Dios Altísimo, lo confunden y dicen que solamente Melquisedec, Jesús es a semejanza de Melquisedec, que sacerdote nuevo no hay, según ellos. Pero nosotros vamos a comprobamos aquí en San Lucas que sí hay un nuevo sacerdote. ¿Por qué? Porque allí le da la orden al nuevo sacerdote, a los nuevos sacerdotes. Ahorita vamos a mirar que sí hay sacerdotes que Cristo dejó ya en su nueva alianza, ya en la nueva alianza que es, pues ahorita para nosotros los cristianos. Vamos a mirar a otra prefigura del Antiguo Testamento, de lo que ya estaba prefigurado, de lo que iba a ser, pero que todavía no era. Vamos a mirar Hebreos capítulo 10, versículo 2, por ahí al 10. Hebreos, por ahí si pueden buscar, busquen en su Biblia o anoten. Hebreos capítulo 10, versículo del 2 al 10. Vamos a mirar otra prefigura, pero ahí vamos a mirar algo más claro de lo que Jesús quiere hacer con su nuevo pueblo de Dios, con el nuevo pueblo de Dios, ya Nuevo Testamento, ya no es Antiguo Testamento. Entonces ahí vamos a mirar cómo sí
Él establece nuevo sacerdote. No es que solamente Melquisedec y se acabó, no, sino que sabemos nosotros dentro de la Iglesia Católica que Jesús es el sumo y eterno sacerdote, eso lo tenemos claro, pero que también Él deja sacerdotes para su nueva alianza. Hebreos capítulo 10, versículo 2 al 10, por ahí. Convenía en verdad que aquel por quien y para quien existe todo condujera muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento. ¿Estás en Hebreos 10, 2? No. Hebreos 10, 2. Vamos a leer Hebreos 10, 2, otra prefigura, igual que o más clara que la de allá con Moisés en Éxodo, una prefigura más clara de lo que era la Eucaristía. La sangre, pero ¿sangre de quiénes? De animales, sí. De otro modo, los que ofrecen esos sacrificios, al no tener ya conciencia de pecado por estar purificados, habrían dejado de ofrecerlos, pero al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, pues es imposible que la sangre de toros y cabras borre los pecados. Fíjese, ahí me gusta porque está haciendo comparación en el Antiguo Testamento. ¿Qué ofrecían allá los sacerdotes del Antiguo Testamento? Sangre de cabras y toros. Pero dice, si esa sangre hubiera llevado al pueblo a la perfección, a la salvación, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? ¿O qué necesidad habría de otra alianza? Entonces, ahí miramos cómo está comparando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Vamos a mirar que vamos a seguir mencionando Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y vamos a mirar qué es lo que ya para nosotros hoy en día, para los cristianos dentro de la iglesia, ya es el cuerpo y la sangre de Jesús. Ya no es sangre de animales, sangre de chivos, sangre de todos, como lo dice la Biblia. Repítelo ahí mismo y sigues. Pues es imposible que la sangre de toros y cabras borre los pecados. Por eso, al entrar en este mundo, dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Esas son palabras de Jesús. Jesús está hablando. No quisiste sacrificios ni holocaustos, pero me formaste un cuerpo, dice Jesús. He aquí que estoy yo para hacer tu voluntad. Entonces Jesús está ahí para hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? La voluntad del Padre, no la de Él. Entonces, con la voluntad del Padre que el Padre le da a Jesús, Jesús le da ese mandato, esa orden a los nuevos miembros, a los nuevos sacerdotes dentro de la iglesia de Cristo, dentro de la iglesia católica. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí estoy dispuesto, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Dice primero, sacrificios y oblaciones no lo quisiste, y holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Todos esos sacrificios y holocaustos que se ofrecían en el Antiguo Testamento, va diciendo la Biblia, dice Jesús, no los quisiste. Le está hablando al Padre. Holocaustos y sacrificios no los quisiste, no te agradaron, pero era lo que el pueblo de Israel pedía, era lo que pedía allá el pueblo, pero eso no era lo que el Padre quería. Pero fíjese lo que va a hacer Jesús, fíjese qué es lo que va a hacer nuestro Padre Dios, qué es lo que Jesús nos dice, sí. Cosas todas ofrecidas conforme a la ley, para añadir después, entonces aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Fíjese lo que hace Jesús. Jesús es obediente al Padre. He aquí que estoy para hacer tu voluntad. Entonces, si Jesús obedece al Padre, ¿por qué nosotros no vamos a obedecer a Jesús o no vamos a obedecer al Padre? Porque no obedecemos la palabra de Dios. Lo que nos está diciendo la Biblia, no lo que dijo algún hombre, no.
lo que nos está diciendo Jesús. Y Jesús dice, he aquí que estoy yo para hacer tu voluntad. Entonces lo mismo nosotros deberíamos de decir dentro de la Iglesia Católica. He aquí que estoy para hacer tu voluntad, Señor. Si tú me dices en tu palabra que debo ir, o que tengo la obligación, o que tengo que ir a la confesión, a la Eucaristía, Señor, he aquí que estoy para hacer tu voluntad. Así deberíamos de decir nosotros, como Jesús. Jesús, ¿cómo está diciendo al Padre? Sí. Abroga lo primero para establecer lo segundo. Ahí me interesa. Abroga, o en otras versiones dice anula lo primero. ¿Y qué era lo primero? Lo primero de lo que está hablando ahí, si lo vas a repetir otra vez, lo primero de lo que está hablando ahí era la alianza con Moisés, la sangre de animales. La sangre que Moisés derramó al pueblo, pero que era sangre de animales, no era la sangre de Cristo como en el Nuevo Testamento. Entonces, ahí miramos cómo esa sangre de animales no tiene el poder para quitar los pecados. Y dice la Biblia que anula lo primero, sea la primera alianza, la primera sangre que se ofrecía en el Antiguo Testamento para ese pacto con Dios. Se anula eso y se establece lo segundo. ¿Qué es lo segundo? La sangre de Cristo, la Eucaristía en la Santa Madre Iglesia. Ese es el segundo orden. Repítelo y sigues. Abroga lo primero para establecer lo segundo. Establece lo segundo. Ahí no dice en ningún momento que lo elimina y se acabó. Mucha gente dice eso, principalmente los protestantes, porque pues leen por aquí, leen por allá y no alcanzan a entender lo que Jesús nos está diciendo. Entonces dicen, la Eucaristía no existe, es un solo símbolo, no es el cuerpo de Cristo. Cristo, ¿cómo va a estar ahí? Pero aquí nos está diciendo que Él anula lo primero y establece lo segundo. Y fíjense lo que va a decir ahorita en el versículo 9, no sé, vamos por ahí en el 8 y 9, en el 9, entre el 9, vamos a mirar qué es lo que Jesús quiere. ¿Qué es lo que Jesús quiere cuando hace ese cambio? Cuando anula lo primero y establece lo segundo, que ya es la nueva alianza con Cristo, como lo miramos allá en San Lucas 22, 19 al 20, que lo miramos que esa alianza ya es con su nuevo pueblo de Dios aquí, dentro de la iglesia de Cristo, la iglesia católica, ¿sí? En virtud de esa voluntad quedamos santificados, merced a la oración de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Es la voluntad de Cristo, dice ahí, que Dios nos quiere santificar mediante la ofrenda de Cristo. Entonces, si usted es católico, si usted pertenece a la iglesia de Cristo y no está participando de la Eucaristía, de este medio de salvación, usted no quiere ser santificado. Porque ahí la Biblia nos está diciendo que mediante la ofrenda de Cristo nosotros somos santificados. Que es lo que decía en unos momentos, los que tenemos la oportunidad de ir a la Eucaristía, somos parte de esa gente que está siendo santificada mediante la ofrenda de Cristo. ¿Quién me puede decir que no es así? Si Jesús está diciendo que sí. Dios está diciendo que sí es así. ¿Quién puede contradecir la palabra de Dios? Solamente la gente atea, solamente los protestantes que no creen que Cristo está en la Eucaristía. Y vamos a comprobar más citas bíblicas de que Cristo está en la Eucaristía. Ahí el versículo es el 9, 10. Terminamos el 10. El 10. Vamos a saltarnos ahí mismo en Hebreos 10 al 26. ¿Qué nos pasa qué nos pasa más bien cuando no queremos aceptar la sangre, el cuerpo de Cristo? Vamos a mirar que es algo bien duro para aquellas personas, ya sean católicas y que están dentro de la iglesia,
que ya se les ha dicho, se les ha predicado, pero ignoran, no quieren aceptar esa ofrenda, esa santificación mediante la ofrenda de Cristo, la rechazan. Vamos a mirar si ellos tienen salvación. Es la Biblia lo que está diciendo. Yo solamente estoy leyendo lo que la Biblia dice. No es que yo los esté condenando. Y a los hermanos protestantes también que no aceptan que solamente es un símbolo, pues vamos a mirar qué es lo que nos dice la Biblia. No yo, no el hermano, sino la palabra de Dios, sino palabras de Jesús. Sí. Porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no caben sacrificios por los pecados, sino la terrible espera del juicio y el fuego ardiente pronto a devorar a los rebeldes. Ahí esa parte está dura. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el cuerpo de Cristo, ya no hay ofrenda o medios de salvación para aquellos que se les revelaron a Cristo. ¿Cuánta gente hoy en día y en todos los tiempos? Ha habido gente que está dentro de la iglesia, toma la Eucaristía, acepta la Eucaristía, cree que Cristo está en la Eucaristía, pero llegan, le predican mentiras a su casa, lo sacan de la iglesia con mentiras, con engaños. ¿Y qué pasa? Usted se va y ahí está lo que le espera a esa persona que no obedece a Cristo. Repite esa partecita donde dice ya no hay salvación para esas personas. Esa partecita del 26, 27 por ahí. Vamos a mirar. Porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no caben sacrificios por los pecados, sino la terrible espera del juicio y el fuego ardiente pronto a devorar a los rebeldes. Fíjese, ya no hay sacrificio para aquellos que no quisieron aceptar a Jesús. Ya no hay sacrificio para el perdón de los pecados. Así lo está diciendo la Biblia. Ya no hay sacrificio, sino que les espera la terrible pena de muerte. Aquellos que se le revelaron a Cristo, aquellos que dicen que Jesús no está en la Eucaristía, que Jesús no está en la hostia, aquellos que dicen que Jesús, la hostia o la Eucaristía es solamente un símbolo. A esos son a los que la Biblia está diciendo, ya no hay más sacrificios. Si usted no quiso ser salvado o santificado mediante la ofrenda de Cristo, ya para usted ya no hay sacrificio para el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque ya nomás le espera la tremenda a los rebeldes que no quisieron creer en Jesús. Aquella tremenda condenación para aquellos que rechazaron el cuerpo de Cristo y no lo aceptaron. ¿Sí? Si alguno viola la ley de Moisés, es condenado a muerte sin compasión. Fíjese, Antiguo Testamento, que solamente era sangre de animales, que no tenían valor, que no podía llevar a la salvación. Pero aún así está diciendo la Biblia que si alguno viola la ley de Moisés, le espera un tremendo castigo. Imagínense, en el Antiguo Testamento, que aquella sangre, aquellos holocaustos, Dios no los quería. Pero fíjense lo que ya en el Nuevo Testamento, que es algo más terrible de lo que en el Antiguo Testamento. ¿Sigue? Es condenado a muerte sin compasión por la declaración de 2 o 3 testigos. Aquel que viola la ley de Moisés es condenado a muerte por 2 o 3 testigos. Pero fíjense ahora lo que va a decir de Cristo. Bien. ¿Cuánto más severo castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza que le santificó y ultraje al Espíritu de la gracia? Ahí esa palabra de Dios está fuerte, tanto para católico como no católico. Porque si en aquel tiempo de Moisés
era castigado, ¿cuánto más con la sangre de Cristo aquellos que profanan y pisotean la sangre de Cristo, con la cual usted ha de ser o debía ser santificado, pero no lo aceptó? Porque si lo miramos allí mismo, pero en el versículo 9, ahí miramos que Él nos quiere santificar mediante la ofrenda de su cuerpo. Y aquí está diciendo que para aquellos que no aceptan esa ofrenda, esa nueva alianza, la sangre de Cristo, es pisotear y profanar la sangre de Cristo. Y ahora lo miramos claramente en multitudes de gente, católicos y no católicos, cómo profanan la sangre de Cristo, diciendo que es un símbolo, diciendo que Cristo no está ahí, diciendo que eso no me importa, negando lo que la iglesia nos dice, lo que la iglesia nos predica, negando todo eso. Y entonces ahí la Biblia nos menciona algo duro, algo fuerte, un castigo para aquellos que profanan y pisotean la sangre de Cristo. ¡Qué tremendo! Yo no quiero estar en ese lugar, la verdad, pero este mensaje ojalá y le llegue a aquellas personas a las que les llegue, que se sienten y reflexionen y empiecen a vivir una vida de acuerdo a como nos lo manda la Santa Madre Iglesia, y claro, fundamentándola en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces yo no quiero estar en ese lugar, y yo los invito a que reflexionen, a que en esta palabra, que lean del Hebreos 10 del 26 al 31, cómo nos habla Dios fuerte ahí, de que si nosotros no aceptamos la Eucaristía, no aceptamos la hostia cuando vamos los domingos a comulgar, nosotros estamos profanando y pisoteando la sangre de Cristo. Y muchas veces la gente tiene la oportunidad de participar, pero no lo hace. Es más tremendo, igual de tremendo que los que están viviendo rejuntados, que no quieren casarse, que no quieren tomar ese sacramento para que puedan recibir ese cuerpo y sangre de Cristo. O sea que tanto por un lado como por otro lado están pisoteando y profanando la sangre de Cristo, porque Cristo nos quiso salvar de esta manera, pero hay gente, y mucha gente, que dice no. Entonces, si no le creemos a la Biblia, si no le creemos a Cristo, ¿a quién le vamos a creer? Pregunto yo, ¿a quién le vamos a creer? ¿Le va a creer a un protestante? ¿Le va a creer a su amigo, a su amiga, a su vecino que ni a la iglesia va? ¿Le va a creer a cualquier persona que le dice que eso no, que va a misa, que eso no es verdad, que se confiesa? O sea, ¿va a creer mejor en el mundo? No, por eso la iglesia nos predica, por eso la iglesia nos ofrece, nos da estos medios de salvación por los cuales nosotros podemos ser salvos. Yo lo invito a que usted de hoy en adelante tome una decisión y comience a arreglar su vida, o si su vida está bien, pues tome la decisión de ir a la confesión para que sea partícipe de esta Santa Eucaristía, para que participe de este medio de salvación que ya nos lo mencionó en muchas partes aquí. Vamos a leer en San Juan capítulo 6 versículo 27 en adelante al 32, y luego nos vamos al 40. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Muchas veces dejamos de creer que Cristo está en la hostia, que yo debo de ir a recibir la Eucaristía, la hostia, debo de ir a misa. Dejamos de creer muchas veces, mucha gente, porque no se nos ha predicado. No se nos ha predicado principalmente con Biblia. No se nos ha dicho nada, ni en nuestra casa, ni en la iglesia a veces. Entonces mucha gente deja de creer por eso, pero por eso no hay excusa. No por eso va a haber excusa de que, no, porque ya la gente tiene su conciencia, y esa conciencia siempre le dice a uno que está mal, Entonces, cuando escuchamos estas enseñanzas, nosotros debemos de tomar una decisión. Vamos a mirar que
Sí, ¿qué nos dice aquí la Biblia en San Juan capítulo 6, versículo 27 en adelante? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para aquella gente que dice, no, yo no creo en la Eucaristía, eso es mentira, eso es un invento, es un símbolo, lo que sea, lo que se le ocurra a la gente decir? Hay muchas cosas, hay multitudes de cosas, inventos, pretextos que saca la gente para no ir a la Eucaristía. Pero vamos a mirar qué es lo que tenemos que hacer como católicos, como cristianos o protestantes que no pertenecen a la Iglesia Católica, pero que según ellos leen la palabra de Dios. Si leen la palabra de Dios, ¿cómo me pueden decir, quitar estos capítulos, versículos que hemos leído y decir que eso es un símbolo? Ahorita lo vamos a mostrar que no es un símbolo. Sigue. No trabajéis por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Fíjese, ahí nos está diciendo algo Jesús bien claro. Algo de lo que nosotros hemos perdido o de lo que la gente ya no cree o porque no se le ha enseñado, no se le ha predicado, porque ha ignorado, porque no va a la Santa Misa, porque no le interesan las cosas de Dios. Pero ahí la iglesia está diciéndole, por ejemplo, si ustedes leen ahí mismo en San Juan 6, pero del 1 todo el capítulo y el 71 versículo, ustedes pueden leer ahí, pero en los principios versículos, ahí habla de la multiplicación de los panes y de todo eso, de lo que Jesús hizo, de la multitud de gente que le seguía. ¿Por qué le seguía? Pues porque le daba alimento, les daba alimento, pero alimento terrenal, alimento físico que no lo llevaba a la salvación. Y fíjense que en el 27 Jesús habla bien claro: no trabajen ustedes por el alimento físico que perece en un día, sino más bien trabajen por el alimento que permanece para siempre. ¿Y cuál es ese? La Eucaristía, Cristo, cuando nosotros lo recibimos en la misa. Ese es el alimento que está diciendo Jesús. Repítelo y sigues. No trabajéis por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Fíjese algo, aquí no me pueden decir que es un símbolo o que es algo que no es verdad. Aquí está diciendo, porque si miramos que la multiplicación de los panes es una figura de la Eucaristía. En los primeros versículos es una figura de la Eucaristía. Entonces aquí miramos cómo Jesús nos dice algo bien claro: que no trabajen solamente por el pan que perece, por el pan físico. No trabajemos solamente por eso, trabajemos por el pan que nos da vida eterna. ¿Cuál es ese? La Eucaristía. O sea, que valga la redundancia, pero lo que quiero hacer hincapié en esto, que está diciendo que por el que perece, por el que permanece para siempre, el que nos da vida eterna. Sí, repítalo y sigue, para que escuchen lo que está diciendo la palabra de Dios, lo que Jesús mismo, palabras de Él, nos está diciendo ahí. Le está diciendo a su pueblo, pero ahora nos lo dice a nosotros, no solamente para aquel tiempo, es para nosotros hoy en día. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿En qué debemos trabajar? Hoy vamos a mirar cuál es el trabajo que tenemos que hacer. ¿Sí? No trabajéis por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos dijeron: ¿qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? Fíjese, ellos dijeron, le preguntaron a sus discípulos que lo seguían: ¿qué hemos de hacer para ganar las obras de Dios? Porque ya está diciendo Jesús, no trabajen para el pan que perece, sino para el que tiene vida eterna, o el que nos da la vida, el que nos da la salvación. Entonces ahí le preguntan a sus discípulos: ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahorita nos va a decir la Biblia, nos va a decir Jesús qué es lo que tenemos que hacer, tanto ustedes como yo. ¿Qué es lo que tiene que hacer un verdadero católico, un verdadero cristiano? Sí. Jesús les respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Más claro no puede ser. Más claro no puede ser. Aquí el que no entienda, yo no sé dónde tiene su mente, pero dice
que más bien trabajemos para el pan que nos da vida eterna. Y dicen ellos, ¿qué tenemos que hacer? Y dice Jesús, creer. Ese es el trabajo que tenemos que hacer ustedes y yo. Creer en aquel que nos ha enviado. Entonces, cuando nosotros vamos a la Eucaristía, vamos a recibir el cuerpo de Cristo, vamos a tomar la hostia, nosotros vamos convencidos que ahí está Cristo. Estamos haciendo un acto de fe. Estamos creyendo en lo que la palabra de Dios dice. Entonces, aquellas personas que andan diciendo que Cristo no está en la hostia, que ese es un invento o un símbolo o lo que sea, ahí está, nos está diciendo cuál es el trabajo. ¿Qué tienen que hacer aquellos incrédulos? Hacer un acto de fe, creer, pedir a Dios que les dé el don de creer o el don de la fe y hacer un acto y creer. Ese es el trabajo que tenemos que hacer para aquellos verdaderos cristianos que queremos obedecer a Cristo y que queremos la salvación nuestra y de los que nos rodean. ¿Por qué? Porque ahí nos está diciendo que tenemos que hacer para creer que Cristo es en la Eucaristía. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Es lo que tenemos que hacer. Que a veces cuesta creer. Pero por eso tenemos que pedirle a Dios. Tenemos que pedir al Señor, Señor, no creo, pero si tú lo dices, entonces tenemos que hacer ese acto de fe. Aquellas personas que están lejos de Dios, aquellas personas que no están comulgando, aquellas personas que prefieren estar en adulterio, estar en fornicación, o estar en el pecado, las drogas, o lo que sea, en cualquier vicio, llámele como usted quiera. Aquellas personas deben de hacer un acto de fe y decir, Señor, hoy quiero tomar tu cuerpo y tu sangre. ¿Por qué? Porque si tú lo dejaste para la salvación mía, entonces yo quiero ser salvo a través, mediante la ofrenda y el cuerpo de Cristo. O sea, yo no puedo quedar fuera de allí, porque si no se cumple lo que acabamos de leer en Hebreos. Entonces vamos a brincarnos al 40, al 39, al 41, ahí mismo, versículo 30 y 39 y 41, que es lo que nos va a decir ahí la palabra de Dios también. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Palabras de Jesús. No es la voluntad del que lo ha enviado el Padre. Es la voluntad del Padre. Sí. Que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Y si no quieren ir a la Eucaristía, si no quieren obedecer a Cristo, ¿cómo van a salvarse? ¿Verdad? Dice que no pierda ninguno. Repito y sigue, no pierda ninguno. O sea, ahí está algo más que claro también. Repito y sigue ahí esa parte. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. ¿Y cómo nos va a resucitar? Mediante la ofrenda y el cuerpo de Cristo, pero si nosotros lo aceptamos como Él nos lo dejó, no como lo hacen los protestantes por allá, solamente por allá hacen es que su cena cada mes o cada año con pexicola, dicen por ahí, o con galletas saladas, no sé, y ya, no, acá está hablando la Biblia que nosotros, que Cristo, Dios nos quiere santificar mediante su cuerpo. Y como aquí está diciendo que Él, de qué manera Él nos quiere salvar. Él no quiere perder a ninguno de nosotros, sino que Él nos quiere salvar mediante ¿qué? ¿Nos quiere salvar mediante qué? Repítelo y sigue si quieres. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Por eso ahorita vamos a mirar en el versículo, vamos a seguir ahí en el versículo 48, vamos a mirar cómo que lo resucite en el último día. O sea que aquí va, si ustedes leen todo el capítulo de San Juan, el capítulo 6 hasta el 72, 71, ahí nos va a hablar de la presencia viva y real de Jesucristo.
Y aquí nos está diciendo que si nosotros no obedecemos esto, no puede, o que Él nos va a resucitar en el último día si lo obedecemos, si lo hacemos, si lo aceptamos. Sí. Esta es la voluntad de mi Padre. Vuelve a decir lo mismo. En el versículo 39 dice, es la voluntad de mi Padre. En el versículo 48 vuelve a decir, es la voluntad de mi Padre. ¿Ven cómo Jesús está obedeciendo al Padre? ¿Por qué? Porque nos quiere salvar, porque Dios me ama, Dios te ama y te quiere salvar. Y Él sabe de qué manera. Si nosotros no somos quienes para rechazar la salvación, un plan de Dios. Él nos quiso salvar mediante estos sacramentos, que son estos sacramentos los importantes. Todos son importantes, pero que la confesión y la Eucaristía, Él nos quiere salvar de esa manera. Pero si nosotros no queremos, pues Él no nos puede salvar. Por eso ahí está Jesús. Es la voluntad. Vuelve a decir por segunda vez. Sigue. Estoy en el versículo 40. El versículo 40, ve al 48. Yo soy el pan de vida. Sí. Sigue. Al 53. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Fíjese, en el 48 dice que ustedes comieron del maná en el desierto, ¿verdad? Pero van a morir. ¿Por qué? Porque aquel era pan físico, pan del que hablaba ahí mismo en el capítulo, en los principios, en los primeros versículos de San Juan. Ese era pan, que no del pan físico. Aquí ustedes comieron del maná, pero murieron. Pero Jesús, palabras de Jesús en el 48, 49, donde dice, yo soy ese verdadero pan. Sigue. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne, para vida del mundo. El pan que yo les voy a dar es mi carne. O sea, ahí cuando el protestante dice que es un símbolo, o le creemos al protestante sus propias palabras, o le creemos a la Biblia. Es mi carne. Son palabras de Jesús. O sea, no podemos sacarlas de la Biblia. Es mi carne. Entonces, si Jesús dice es mi carne, yo digo es su carne. Yo no puedo decir algo contra Jesús. Si como el protestante, esta es mi carne, dice Jesús, y dice el protestante, no, esa no es la carne, es un símbolo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí con esta gente? Entonces esta gente más bien atea, no le cree a la palabra de Dios, aunque carguen la Biblia, aunque lean la Biblia, no creen en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si Jesús está diciendo estas palabras, yo ¿quién soy para decir no es su carne? O sea, estoy yo contradiciendo la palabra de Dios. Es una ignorancia. Sigue. Discutían entre sí los judíos. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Fíjese ahí las palabras de Jesús. En verdad, dos veces en verdad. ¿Qué quiere decir? Que pues tienen verdad. En verdad les digo que si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tienes vida en vosotros. En otras versiones dice, no tienes vida eterna. Entonces esas palabras son duras para aquellas personas que niegan la Eucaristía, que niegan la presencia de Jesús, que dicen que no, que aquellas personas católicos que no quieren casarse, que no quieren ir a la Eucaristía, que no quieren arreglar sus vidas, que prefieren estar rejuntados nada más, o aquellas personas, como decía en unos momentos, que no quieren creer. O sea, ahí está diciendo la Biblia que el que no coma su carne y no beba su sangre no tiene
vida eterna. No son palabras mías, son palabras de Jesús, palabras de la Biblia. Entonces ahí miramos cómo sí podemos tener vida eterna mediante este sacramento que Jesús deja en su iglesia. Vamos a leer una cita bíblica más. Ahí en 1 de Corintios capítulo 11 versículo 23, vamos a leer, y ahorita por ahí el 26 o 27, ahí nos va a aclarar que esto que estamos explicando, esta presencia viva y real de Jesucristo, no es un símbolo, es Cristo verdadero. Entonces vamos a mirar cómo San Pablo, si fuera un símbolo, pues San Pablo quizás no hubiera escrito esto, no hubiera dicho esto, pero vamos a mirar cómo sí es real. ¿Sí? Porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Asimismo, tomó el cáliz después de cenar y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía. Pues cada vez que comáis este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Fíjese, ¿qué versículo es ahí? Termina el 26. En el 26 nos dice: cada vez que hacéis esto, en memoria mía, anunciáis la venida de Cristo. O sea, cada vez. Entonces aquí estamos mirando que es hasta que Él venga. Porque mucha gente dice: no, pero que la Eucaristía, que es una repetición, que repite lo mismo, y que Cristo nada más vino una sola vez y se entregó de una vez y para siempre por el perdón de los pecados. Bueno, eso lo tenemos claro. Nosotros sabemos, dentro de la iglesia nos ha predicado que sí, Cristo murió una sola vez, no más, una sola vez, para el perdón de nuestros pecados. Pero, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Repite el 26. Fíjate lo que está diciendo ahí. Es algo que no es lo que el protestante dice, no es lo que el mal católico dice, o no es lo que muchas personas dicen o piensan. Es algo distinto. El 26. Pues cada vez que comáis de este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Entonces ahí nos está diciendo la Biblia, que nos está diciendo San Pablo, que tenemos que hacerlo, que el sacerdote tiene que hacerlo, nosotros tenemos que hacerlo, que recibirlo, sea hasta que venga, hasta la segunda venida. No dice que solamente cuando él murió por nosotros y hasta ahí se acabó todo. Es lo que el protestante piensa. Pero San Pablo nos está diciendo otra cosa. Sigue. Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Así que cada cual se examine interiormente antes de comer el pan y beber del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. A ver, ahí por ejemplo, si fuera un símbolo como dice el protestante o como dicen muchos católicos, ¿por qué aquí San Pablo nos está diciendo que nosotros al tomar ese cuerpo y esa sangre sin discernir, tomamos y bebemos nuestra propia condenación? O sea, ¿por qué? Porque si nada más fuera un símbolo, pues no nos pasara eso, San Pablo no hubiera escrito eso, no estuviera eso. Pero ahí está diciendo que tanto la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, nos santifica, también nos puede llevar a la condenación si nos hacemos de una mala incorrectamente. También nos puede llevar a la condenación. Tenemos las dos partes. Pero por eso es que nosotros estudiamos, por eso es que nosotros obedecemos a nuestra Santa Madre Iglesia, para no cometer esos errores, sino que obedecer como Cristo lo dejó, como Cristo lo dijo, y no hay otra. Bueno, ahí San Pablo ya nos está aclarando que no es un símbolo,
porque si no, entonces pues no nos pasaría nada. Pero ahí está diciendo San Pablo que sí, si comemos y bebemos indignamente o sin discernir que es el cuerpo de Cristo, porque en sí lo que quiere decir ahí la palabra de Dios es que cuando usted va a la comunión con Cristo, a tomar la Eucaristía, y si usted no cree que está Cristo ahí en la hostia, usted está cometiendo un pecado grandísimo, un pecado grave. Ahí eso es lo que quiere decir San Pablo. Entonces, por eso es que si fuera un símbolo, pues ¿cómo? No nos pasará nada, podemos hacerlo, como lo hacen en muchas iglesias protestantes. Creen que es un símbolo y hasta ahí. Además, pues ellos no tienen el poder no tienen esa orden de consagrar como Cristo lo deja en la iglesia. O sea, ellos ya se autonombran pastores, o algunos también se llaman sacerdotes, pero ya pues por ellos mismos, por otro hombre que no tiene nada que ver con esa sucesión apostólica que está dentro de la iglesia de Cristo, en la iglesia católica, que viene desde hace 2000 años. Vamos a leer una cita bíblica más para mirar aquí qué es lo que tenemos que hacer. Una cita bíblica más de allá de San Juan capítulo 5, versículos 39 y 40. Con esta vamos a terminar. Entonces vamos a mirar cómo es que nosotros podemos llegar a Cristo, cómo es que nosotros podemos ir a Cristo, no solamente leyendo la Biblia, porque imagínense, pues si nomás fuera a leer la Biblia, entonces pues yo creo que no hubiera iglesias, nos quedáramos todos en la casa, leyéramos la Biblia y ya, pues nos salvamos nomás con lo que entendamos nosotros. No, hay un orden dentro de la iglesia, y aquí van a ser palabras de Jesús nuevamente las que nos van a decir de qué manera podemos ir a Jesús, cómo podemos ir a Jesús. Y lamentablemente dentro del protestantismo tienen una confusión tremenda, grande en este versículo, o en estos dos versículos. Sí. Vosotros investigáis las Escrituras, creéis tener en ellas vida eterna. Fíjese, esta es la primera parte. La primera parte. Dice Jesús, me gusta cómo dice aquí, me gusta cómo dice aquí en esta que es la latinoamericana: ustedes escudriñan las Escrituras, pensando que encontrarán en ellas la salvación. O sea que habla claro, donde ustedes escudriñan. ¿Qué hace el protestante? Lee la Biblia, escudriña las Escrituras según él, y cree que con eso ya tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque lee un capítulo, un versículo por aquí, otro por allá, y ya dice que pues él es salvo, que ya él es cristiano. Cualquier cosa que se le ocurra decir, lo dice. Entonces, pero fíjense que no, aquí está diciendo Jesús, palabras de Jesús: ustedes escudriñan las Escrituras pensando que tendrán en ellas la vida eterna. Pero fíjense la segunda parte que viene. ¿Qué nos dice la segunda parte? Que no es así. No es escudriñar las Escrituras. Ellas nos dan testimonio de Jesús, ellas nos llevan a Jesús. Es como un mapa. Cuando nosotros agarramos un mapa, no conocemos el lugar a donde vamos. ¿Qué hacemos con ese mapa? Lo abrimos, vamos estudiando, vamos mirando por dónde vamos, y así llegamos a la dirección que tenemos que llegar. La Biblia es como un mapa. La Biblia tenemos que leerla, pero bajo la autoridad de la iglesia, bajo la autoridad de nuestros líderes que nos enseñan, que nos dicen cómo se escudriñan las Escrituras, y no hacer un texto a mi manera o sacar el texto de contexto, sino a aceptarlo o leerlo como es. Sí. Ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Fíjese, en unas versiones dice, en las últimas palabras dice más fuerte, más claro, en otras palabras más claro. Porque la primera parte es en el 39. Ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas la salvación. Es el protestante el que piensa que encuentra la salvación en las Escrituras, y hasta ahí se queda, hasta ahí. Él nomás llega hasta ahí, hasta ese escalón, y de ahí no pasa. ¿Qué hace el católico? El católico lee las Escrituras, lee el 39, cree, pero da el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso?
Sin embargo, ellas, ¿quieren? Las escrituras dan testimonio de mí, dice Jesús. Pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. Así lo dicen otras versiones, vida eterna. Entonces ahí nos habla bien claro. En el 39 dice que aquella gente escudriña las escrituras pensando que van a encontrar la salvación. O sea, se está encontrando la salvación, pero no es hasta ahí, sino que es hasta el 40 donde nosotros, para tener la salvación, tenemos que ir hasta donde está Cristo. Que en la Iglesia Católica, los verdaderos católicos son los que tomamos la decisión, tomamos ese segundo paso. No nos quedamos en el primer escalón, sino que subimos al otro, donde aceptamos lo que dicen las escrituras, las leemos, pero también nos vamos al segundo paso, donde dice: ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. Entonces ahí es donde aquel católico que toma la decisión y quiere obedecer a Cristo, quiere obedecer a la iglesia, los mandamientos que Él dejó, los sacramentos, los medios de salvación, toma esa decisión y no se queda solamente con las escrituras, sino que toma el segundo paso y va a donde Él, que ese es recibir la Eucaristía, recibir la hostia, para que nos dé vida eterna, que ahí es donde lo dice en el 40. Entonces ahí terminamos, hermanos. Esperamos que haya sido de bendición para todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conectarse, y sobre todo pues aquellos que van a mirarnos en algún futuro.